Gloria al Señor Jesucristo. Cordial saludo para todos en esta hora, en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones del Todopoderoso, que la gracia del Señor esté sobre ustedes en estos tiempos de preparación, donde pronto nos iremos con nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos hoy a internarnos en la palabra del Señor y tomo un tema fundamental, trascendental, un tema que es importantísimo, de suma importancia. La merced de nuestro Padre. Aleluya. Voy a tomar el texto de San Juan capítulo 14, versos 22 al 24, que dice: dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Alabanzas a Jesús. Es nuestra introducción entonces sobre la conexión entre la obediencia a Jesús y el amor por Él y su palabra. Rebelarse contra Jesús es rebelarse contra el Padre Celestial que mora en Él. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Fue lo que el Señor dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Las palabras que yo les hablo no son mis palabras, es el Padre quien vive en mí, haciendo su obra. Quien me rechaza y no quiere aceptar mi palabra, ya tiene juez. La palabra que yo he hablado es el juez que le condenará en el último día. Dice claramente que Él mismo juzgará en el último día. Él mismo habla, Él mismo proclama, Él mismo se hace puerta por la cual Él mismo entra como pastor de sus ovejas. De lo contrario, los que no oyeron serán juzgados, de lo contrario, los que oyeron y rechazaron. El nivel de Cristo en nosotros. Alcanzar hasta que todo lo que el cristiano diga sea solo palabras de Cristo, porque Cristo esté formado en él. Que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El Padre mora, inclusive en el apóstol Pablo, ya se había formado, como dice en Gálatas 4:19. Ustedes son mis hijos. Te estoy dando a luz de nuevo en agonía hasta que te conviertas en la semejanza de Cristo. ¡Oh, bendito es el Señor! ¡Hijos míos! El apóstol Pablo ya tenía entonces formado ese Padre en él. Ese Padre, porque el Padre Celestial viene y hace morada en el cristiano. Y el Padre formado en el cristiano es un episodio diferente de su vida. Él tenía ese Padre y por eso le dolía, viendo cómo estaban tan difíciles, en tanto dolor y angustia, hasta que Cristo fuese formado en ellos. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces, quien se esfuerza por Dios con un corazón puro, realmente ya tiene a quien ama. Eso dice el apóstol Juan, primera carta 4:8. El que no me ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido a Dios, porque nadie podría amar a Dios si no
tuviera aquel a quien ama. Y la prueba del amor es expresarlo en la práctica. A Dios no se ama con palabras, se ama con hechos. 1 Juan 4:20. Si alguien dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Quien no ama a su hermano, a quien ve a Dios, a quien nunca ha visto, mucho menos puede amar. 1 Juan 2:4. Si alguien dice yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en su corazón. Porque realmente amamos a Dios cuando por nuestros placeres nos esforzamos por cumplir sus mandamientos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Imagínense, amados hermanos, qué triunfo debería ser recibir los corazones de un Dios visitante en el templo, como fue el Señor en la casa de Zaqueo. Si algún amigo rico y fuerte entra en su casa, entonces toda la casa se limpiará a toda prisa, para que no hubiera nada en ella que pudiera ofender la mirada del amigo que va a entrar. Por tanto, el que prepara la casa de su alma para Dios, deseche la inmundicia de las malas acciones, como hizo Zaqueo. Zaqueo preparó su corazón y allí preparó su casa y le dice al Señor cómo quería estar con Dios en línea y andar en rectitud. Por tanto, el que prepara la casa de su alma para Dios, pero escuche lo que dice la verdad, iremos a Él y haremos morada en Él. Porque Él entra en el corazón de algunos, pero no crea en ellos morada. Muchos creen en Cristo, pero no lo tienen a Él. Y por decirlo así, otros dicen que tienen a Cristo, pero no tienen al Padre. Entonces, no toman a Cristo como el Padre, todavía no creen que Él es el Padre. Porque aunque aceptan a Dios con contrición en el corazón, durante la tentación olvidan precisamente lo que estaban angustiados, y así volver a cometer pecados, como si nunca se hubieran afligido por ellos. Entonces, quien ama verdaderamente a Dios, quien guarda sus mandamientos, el Señor viene a su corazón y crea en Él una morada, porque el amor a la deidad de Cristo, que es el Padre, en Él entra para que incluso en la tentación no sea parte de su amor. Por tanto, ama verdaderamente a aquel cuya mente no es conquistada por sensitivos de impiedad, porque todo el mundo está más lejos del amor supremo. Por eso también se agrega: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Alabanzas a Jesús. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El Señor Jesucristo marcó las señales verdaderas y precisas de amor y lo que es desamor. En respuesta, Jesús le dijo: el que me ama y actúa según mis palabras, será amado por mi Padre. Iremos a Él y viviremos en su alma, en Él. Pero el que no me ama no actúa según mis palabras, y las palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Quieres aprender el amor de Dios? Aléjate de todo acto
acto, palabra, pensamiento, sensación prohibidas por el Santo Evangelio. A través de su amistad al pecado tan aborrecible por Dios Santo, muestre y pruebe su amor por Dios. Los pecados en los que caes por debilidad te exigen el arrepentimiento para ser sanado. Pero es mejor que trates de no admitir estos pecados estando estrictamente alerta sobre ti mismo. ¿Quieres aprender el amor de Dios? Estudie cuidadosamente las Sagradas Escrituras, este Santo Evangelio, y trate de cumplirlo, de obedecerlo con sus propias obras. Trate de convertir las virtudes del Evangelio en tus habilidades y tus cualidades. Es característico de un amante cumplir con precisión la voluntad de su amado. Salmo 119, 127. Pero soy devoto de tus enseñanzas, las amo más que el oro. Este comportamiento es necesario para mantener la fidelidad a Dios. La fidelidad es un requisito previo para el amor. Sin esta condición, el amor se termina. Experiencias ascéticas muchas veces se daban en el principio en medio de todo el cristianismo. Sobre el amor a Dios. Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Es obvio que el Señor entra en el corazón del ejecutor de los mandamientos. Hace del corazón un templo y morada de Dios. Se ve en este templo, no se ve con ojos corporales, sino con la mente, se ve espiritualmente. Ese cristiano se convierte en morada de Cristo en su divinidad, que es el Padre. Porque a Cristo lo ven, unos como Juan el Bautista, otros como Elías y otros como Jeremías o algunos de los profetas. Es porque Cristo aún no está en ellos, morando como el Padre en su divinidad. Para ellos Cristo es solo otro de los maestros de la humanidad. Cuando Cristo entra a morar en su divinidad, sucede lo que se manifestó en el apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío. Pasó de ser su Señor hasta ser su Dios. Romanos 10:9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con tu corazón crees para justicia y con tu boca confiesas para salvación. Porque la Escritura dice: el que en él cree no será avergonzado. Alabanzas a Jesús. El primer paso para la salvación es recibir al Señor Jesucristo como Señor. Muchos ya inclusive, sinceramente, lo recibieron como Señor para su salvación. Pero ¿cuál es el segundo paso? En términos generales, hablo de los pasos macros del cristianismo. Segundo paso es la adopción. Recibir al Señor Jesucristo como el Padre. Si una persona no tiene a Cristo como su Padre Celestial, todavía no ha sido adoptado. Esto tiene el avance de un proceso en el que hay que ser engendrados y ser hijos de Dios. A su nombre sea la gloria. Juan 1 y 12 dice: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. A los que le aceptaron, creyendo en su nombre, le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, que no nace ni de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de un esposo, sino de Dios. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, es su Señor. Él es la imagen perfecta del Dios invisible. Primogénito, Él está sobre toda la creación. Por eso es su Señor.
porque Él está sobre toda la creación. El Señor Jesucristo, como el Padre Celestial, es su Dios. Primera de Juan 5:20 dice: y también sabemos que el Hijo de Dios vino y nos dio discernimiento para que sepamos quién es verdadero. Además, estamos en unión con aquel que es verdadero, siendo uno con su Hijo, el Mesías Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay que estar en unión con Él para poder percibir y recibir la revelación. El camino de la vista es incomprensible para el novato e inexplicable para él en palabras. Acepta la promesa por fe. A su debido tiempo la conocerás por bendita experiencia, en la que Tomás el apóstol tiene que declarar al Señor Jesucristo como su Dios. Alabanzas a Jesús. Muchas veces el Señor les dijo a los discípulos que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y Tomás lo conocía perfectamente como el Hijo de Dios, pero todavía no lo conocía como su propio Dios. Sí, su propio Dios, su Padre Celestial. Aquí Judas, entonces, no el Iscariote, le pregunta: Señor, ¿por qué quieres revelarte solo a nosotros y no al mundo entero? En respuesta, Jesús le dijo: el que me ama y actúa según mis palabras será amado también por mi Padre, e iremos a Él y viviremos en su alma, en Él. Pero el que no me ama no actúa según mis palabras, y las palabras que oí no son mías, sino del Padre que me envió. Cristo les habló a sus discípulos acerca de su manifestación espiritual a ellos. Es que una cosa es la manifestación física de Dios manifestado en carne, la otra la manifestación espiritual. Él es el Padre espiritualmente. Ellos no entendieron esta manifestación. Todos no dejaron de pensar en su aparición como un rey terrenal. Por lo tanto, Judas, no el Iscariote, también llamado Lebdos o Teudos Jacob. Entonces Mateo 10:3 lo dice: Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo Alfeo y Leví, adoptado como Tadeo. El Señor no respondió directamente a la pregunta de Judas, sino que solo repitió lo que se dijo acerca de su aparición espiritual y misteriosa a sus seguidores. El que guarda mis mandamientos y actúa según ellos me ama. Me ama. Paso de ser su Señor hasta ser su Dios. Mira, Apocalipsis 3:20. Me paro frente a la puerta y golpeo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Me sentaré a comer con él y él comerá conmigo. Uno es el que toca la puerta, uno es el que entra a su casa, uno es el que se sienta a comer en la cena con el que abre la puerta y le da la bienvenida. Vendremos y entraremos a él, pero uno es el que toca, uno es el que entra y uno es el que se sienta a la mesa, porque ese es Jesús, el Padre Celestial. En otra ocasión, los fariseos le preguntaron sobre tal comunión. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Él respondió: el reino de Dios viene de manera invisible. Y no dirán aquí está o allá, porque el reino de Dios está dentro de ti. Porque el Señor no quiere revelarse al mundo. Como pregunta Judas, no el Iscariote, debido a la incredulidad y la iniquidad, el Señor no puede tener comunión con esas personas. El Señor lo explica con más palabras en Juan 14:24. Pero el que no me ama no actúa según mis palabras. Y las palabras que oís no son mías, que me envió. Una persona que no me ama
Es una persona que en su corazón no ama las enseñanzas de Dios, no ama su palabra, por ende es incapaz de obedecerla. Alabanzas a Jesús. Por lo tanto, no puede percibir la comunión espiritual con Cristo, que es esa comunión con el Padre Celestial. Porque cuando Cristo habla, es el Padre Celestial dando sus mandamientos, a su nombre sea la gloria. Juan 7:16, Jesús dijo, dirigiéndose a ellos, yo no predico mis enseñanzas, sino el que me envió. Entonces Jesús les dijo, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo y que no hago nada por mí mismo, pero como mi Padre me enseñó, así digo, porque no hablé por mí mismo, pero el Padre que me envió, Él mismo me dio un mandamiento, que decirme y que decir. Una persona que no me ama, entonces el Padre no puede crear una morada en él, tener una comunión espiritual, porque con Dios la conexión perfecta es a través de ese amor. El Señor Jesucristo es la manifestación de Dios en carne, por así decirlo, como el Padre mismo es así yo soy. Al Señor Jesucristo solo le podían ver en su humanidad. Por así decirlo, tenía frente a ellos al Hijo del Hombre de carne y hueso que les hablaba de Dios el Padre. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Pero el que me ama será amado por mi Padre, y lo amará y me manifestaré a él. Por así decirlo, tenía frente a ellos entonces a ese llamado Hijo de Dios, que estaba allí, hablándole del Padre. Dícese que el Padre Celestial puede entrar a morar en una persona, y que Cristo de igual manera viene a morar. O sea, Él está allí de carne y hueso. Él no puede entrar a una persona de carne y hueso. Pero si como el Padre puede entrar y morar en una persona porque es el Espíritu, y el Cristo puede hacerlo también, es porque el mismo que está allí es el Espíritu, aleluya, su nombre sea la gloria. Un atributo que solo del Padre entrar a morar en una persona, alabanzas a Jesús. Y no solo con esto destruyó su opinión injusta, sino también con las palabras, entraré en su casa, me sentaré a comer con él y él cenará conmigo. Esto no es un sueño, gloria a Dios. Cristo dice especialmente, te amo, porque guardas mis mandamientos. Alabanzas a Jesús. Juan 14:16. Le pediré al Padre y Él te dará en lugar de mí otro consolador que permanecerá contigo para siempre. El Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no lo ve y no le conoce. Pero lo conoces porque vive contigo, está contigo allí de carne y hueso, manifestado en carne, y estará dentro de ti, porque el día del Pentecostés vendría el Espíritu y estaría dentro de cada uno de nosotros. Tú tienes a Cristo ahí, y es el Cristo que entró a tu vida, es el Padre. Alabanzas a Jesús. El Espíritu de la verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no le ve ni le conoce, pero le conoces porque vive contigo y estará dentro de ti. Le dice de antemano sobre su aparición para que cuando lo vean más tarde no lo consideren un fantasma. Y para que no piensen que se les aparecerá de la manera que dije, también expresa las razones de decir, guardad mis mandamientos. Dice que el Espíritu se manifiesta de la misma manera.
Sí, después de haber vivido con Él durante tanto tiempo, aún no podían soportar tal manifestación de su ser y ni siquiera lo entendían. Entonces, ¿qué les hubiera sucedido si Él se les hubiera aparecido de esta manera desde el principio con esa manifestación del Padre? Por lo tanto, comió con ellos como humano de carne y hueso, para que no consideraran sus apariciones como un fantasma, porque Jesucristo no es un fantasma, Jesucristo es verdadero hombre, aleluya. Sí, lo pensaron cuando lo vieron caminar sobre las aguas, que era un fantasma. Cristo afirma su igualdad entonces en su divinidad, en su deidad, aleluya. Juan 10:30 lo dice el Señor. Mi Padre y yo somos uno. Dios no se acerca a nosotros con compulsión, no en contra de nuestra voluntad, sino de acuerdo con nuestra voluntad y benevolencia. No cierre las puertas para esta luz y recibirá mucho placer. Y esta luz nos llega por la fe y, habiendo venido, ilumina en abundancia al que le acepta. Y si le permites una vida pura, vivirá constantemente en ti. Como nadie puede usar la luz del sol sin abrir los ojos, nadie puede participar en esta iluminación sin abrirse completamente a los ojos del alma y refinarlos en todos los aspectos. Cristo habita en nuestros corazones. Lo que Él mismo dice: mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él y haremos morada con Él. No habita simplemente, sino en los corazones de los creyentes que están confirmados y no dudan en su amor por Él. Piense en lo importante que es cuando alguien que tiene que aparecer a todos en general promete aparecer a cada uno de nosotros en particular. Vendremos a Él en particular. Yo le amaré particular y me manifestaré a Él. Alabanzas a Jesús. El que ama su apariencia hará todo lo posible para llamarlo y guardarlo, para que la luz brille en él. Hermanos, una cosa es que Cristo diga: iré y moraré en todos vosotros. Otra cosa es que diga en particular. Es que cuando Cristo como su Padre en su deidad, Él tiene una habitación y una comunión íntima, exclusiva con el creyente individualmente, con cada uno. Todos tienen a Cristo como su Salvador, pero como Padre ya no son todos. Esa es una comunión exclusiva. El que ama su apariencia, entonces, que no haya nada en nosotros que no sea digno de su venida. Y pronto morará en nosotros. El fenómeno del testimonio de un verdadero cristiano está en la superficie exterior. Uno no puede decir: no, es que no miren a mí. No, es que miren a Dios. Y usted es un cristiano. No, es que usted en su parte externa, en su exterior, está el testimonio. Allí se refleja. Allí se encuentra con Cristo en su humanidad. En nuestro testimonio Cristo nos acompaña. Se llama así porque es una montaña impecable, excelente y brilla desde arriba. Salmo 125:1. Cuando el Señor devolvió el cautiverio de Sión, estábamos, por así decirlo, viendo un sueño. Por lo tanto, lucharemos por lo más alto y pronto atraeremos los rayos superiores hacia nosotros.
mi Padre le amará. Proverbios 3:12. El Señor corrige a quien ama. Oiga, corrige mi Padre. Es que Dios manifestado en carne como Hijo viene a salvarte. Y para salvarte tiene todas las doctrinas fundamentales, los conocimientos rudimentarios de arrepentimiento, de bautismo, como dice en Hebreos. Allí tu Salvador entonces te dice que estás bien, que todo va bien, que te quita la carga, te sana la enfermedad y hace todo un trabajo. Pero cuando Cristo es el Padre, ya es otra cosa. Ya Él te corrige porque te ama, porque es tu papá. Él cría con severidad, como un padre que castiga a sus hijos amados. Ya es otro, ya es diferente. Muchos aman al Señor Jesucristo como su Salvador, pero no lo reciben como su Padre. Alabanzas a Jesús. Proverbios 15:32. El que rechaza la instrucción no se preocupa por su alma, pero el que escucha la reprensión adquiere razón. El que me ama, mi palabra guardará. Malaquías 4:2. Pero para ustedes que honran mi nombre, el sol de justicia se levantará, en sus rayos hay curación, irás retozando como terneros soltados de un establo. Por lo tanto, lucharemos por lo más alto, aleluya. Habacuc 3:4. Y su resplandor será como la luz. El poder está en sus manos y Él puso el poderoso amor de su poder. Ninguna de las personas que se arrastran y se entierran en el suelo pueden ver la luz del sol. Ninguna de las personas que se contaminan con el mundo pueden ver el sol de justicia. Sobrio, aunque no del todo, levántate de este abismo, del abismo de la vida terrenal. Si quieres ver el sol, si quieres ser digno de su venida, si eres digno de su venida ahora, entonces lo mirarás con gran denuedo. Sea sabio ahora. No dejes que te detengas en tu espíritu de orgullo. No sea que te hiera y te derribe. No tengas tinieblas y un corazón de piedra para que tu barco no se rompa contra él. Que no haya engaño en ti. Las trampas producen los peores naufragios. No albergues en ti animales salvajes. Me refiero a pasiones, porque son más feroces que las bestias del crepúsculo. No confíe en cosas que son transitorias, como el agua que fluye, pues nadie puede pararse sobre el agua. Pero sobre una piedra todos pueden pararse con seguridad. Los asuntos de la vida son como el agua, porque las aguas dicen, han llegado a mi alma como un arroyo que desborda sus riberas. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, dice el Salmo 42. En cambio, Jesús utilizó la palabra griega Petra para referirse a aquel sobre lo cual edificaría su iglesia. Petra conlleva la idea de una plataforma rocosa o de una roca masiva e inmensa que no se puede mover. Se trata de un fundamento inmovible. Samuel 22:2 dice,
Jehová es mi roca, mi fuerza y mi libertador. Mi Dios, mi Padre, es mi roca en la que encuentro refugio. Mi Dios es mi escudo y el cuerno de mi salvación. Él es mi fortaleza, mi refugio. Salvador mío, me has librado de enemigos despiadados. Y obras espirituales es una piedra. Él puso, se dice, mis pies están sobre la piedra. Salmo 39:3. Esperé a Jehová con nostalgia, esperé con esperanza, y Él se inclinó sobre mí, oyendo mi clamor. Lo mundano es suciedad e impureza. Despeguémonos de ello, y así seremos recompensados en la aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cualquier cosa que nos suceda, lo soportaremos. El consuelo suficiente en todo es sufrir por Cristo. Cristo nos ayuda a comprender sus palabras. Se revelará a sus amados no solo por el conocimiento que está en una visión, sino que tendrá una cierta cantidad justa de conocimiento. Una vía inaccesible de iluminación. Después de todo, la gente sencilla que acaba de retirarse del engaño de los ídolos está llamada a conocer el Dios verdadero por naturaleza. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera, porque a ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Con una fe en una mente simple y extraña e inquisitiva, habiendo aprendido a pensar tal vez solo que nada es un ídolo en el mundo. Además, todos supieron que se han producido un cambio asombroso en la vida de todas esas personas de Tesalónica. Se volvieron a Dios de los ídolos paganos y sometieron su voluntad a Dios para servirle como esclavos. No fue en absoluto que ellos, hartos de los ídolos, decidieron probar a los ídolos. No, ellos inclusive amaban esos ídolos. Se volvieron a Dios, renunciaron a esos ídolos que tanto querían, que tanto amaban, que tanto confiaban en eso, a su propia religión, a lo que le enseñaron sus padres. Pero se volvieron a Dios y dejaron todo eso, dándose cuenta de que Él satisface plenamente a todas sus necesidades. Solo Jesucristo llenaba sus vacíos y dejaron esos ídolos atrás. Nunca olvidemos los sentimientos de asombro y asombro en esta descripción. Dos personas, Pablo y Silas, llegaron a una ciudad pagana con la palabra del Señor. En el poder del Espíritu predican las palabras del Santo Evangelio, las buenas nuevas. Se produce el milagro del renacimiento y mucha gente nace de nuevo. Hombres y mujeres están tan encantados con el Salvador que abandonan sus ídolos. Luego establecen una comunidad local de creyentes que adoran a Dios y viven en santidad, soportando valientemente las persecuciones, ganando a otros para Cristo. De hecho, servir al Señor es el llamado más alto. ¿Quién llama? Cristo. ¿De dónde? Del cielo. ¿Cuál es la garantía? Resucitó de entre los muertos. A su nombre sea la gloria. En el precioso nombre de Jesús. Perspectiva, librarnos de la ira venidera. Tres aspectos del comportamiento y las acciones de los tesalonicenses. Conversión de los ídolos a Dios es la obra de fe. Servir al Dios vivo y verdadero es
trabajo de amor. Y esperar a su Hijo de los cielos es expectativa, paciencia con esperanza. Seguir es mirar a Dios. El servicio es vigilar los campos, esperando a Cristo Jesús. Los tesalonicenses buscan al Hijo de Dios del cielo. Esto implica la posibilidad de su venida incluso durante su vida. De hecho, en cualquier momento de su vida podía venir, como tenemos nosotros hoy, que estar esperándolo. Delante de nosotros tenemos el día y la noche, y delante de nosotros tenemos las 24 horas, la esperanza bienaventurada en espera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza del cristiano es el inmanente regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo lo espero, lo estoy esperando. Y seréis como personas que esperan el regreso de su amo, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso suspiramos, deseando vestirnos de nuestra morada celestial. Y en espíritu esperamos la justicia que es por la fe. También nosotros esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está cerca. Mientras el cristiano espera a su Señor, brillará para ellos, porque morará en ellos con las palabras: mi Padre lo amará. Esto se debe a que quien con su fe en el Hijo ahora a su Padre, el fruto de esto tendrá el amor del Padre para sí mismo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al que le envió. Os lo aseguro, el que oye mis palabras y cree en el Padre que me envió, heredará la vida eterna. No será juzgado, porque pasó de muerte a vida. Créame, se acercará el tiempo, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oirán vivirán. Además, lo que sucederá a partir de aquí y lo que le aprovechará está claramente representado en las palabras: vendremos a Él y haremos morada, estancia en Él, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cristo entró en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, al mismo tiempo, por supuesto, su Padre también está en nosotros, porque el Espíritu Santo es el Padre. Alabanzas a Jesús. Romanos 8:11. Si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos vive en ti, entonces el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, su Espíritu que vive en ti, también dará vida a sus cuerpos mortales. Alabanzas a Jesús. A su nombre sea la gloria. Podemos concluir. Esta es la perspectiva de la vida cristiana, como la completa superación de muerte. La lógica es simple. Los cristianos somos parte del mismo proceso espiritual que incluye al Señor Jesucristo manifestado en carne. El mismo soplo de Dios en nosotros y obrando en nosotros la plenitud de lo cual Jesús lleva en sí mismo. Y si en Él está la plenitud como el triunfo de la vida y la completa derrota de la muerte, entonces nos debe suceder lo mismo. De hecho, hablando de cristianismo, no estamos hablando de una serie de eventos diferentes, aunque interconectados. Se trata de un solo proceso espiritual sobre el proceso de entrada al reino de los cielos y sobre el camino de su Rey, inseparables en su reino, porque Él lleva la plenitud de este reino en sí mismo. Y es a través de Él que entra al mundo. En este proceso estamos participando todos los cristianos.
cada uno en la medida de su comprensión y conciencia de lo que está sucediendo. Y en el corazón de este proceso está el aliento de Dios, el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Juan 14:24. Pero el que no me ama no actúa según mi palabra, y las palabras que oí no son mías, sino del Padre que me envió. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y mientras esperaban saber quién era este juez, añadió: la palabra que hablé lo juzgará en el día postrero. Dice claramente que él mismo juzgará en el día postrero. Él mismo habla, él mismo proclama, él mismo se hace puerta, por él mismo entra como pastor al rebaño de sus ovejas. De lo contrario, los que no oyeron serán juzgados, y de lo contrario, los que oyeron y rechazaron. Alabanzas a Jesús. Juan cita las últimas palabras de exhortación: hermanos santos y amados en Cristo. Se les dijo a los judíos en el templo que Él vino a salvar la humanidad, y su palabra juzgará a la gente en el último día, porque esta palabra son los mandamientos del Padre Celestial. Hay un término que es el Salya. El Salya es el enviado que representa la plenitud del que lo envió. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este no es solamente un representante, sino un representante del remitente, el que representa completamente al remitente. Al comienzo del Evangelio de Juan, esto se expresa con las palabras: el apóstol Pablo diría más tarde, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El unigénito Hijo de Dios. El que me ve, ve al que me envió. En otras palabras, para creer en aquel que me envió, necesitas verme. Prestemos atención a lo que dice Jesús. ¿Quién lo ve? Ve al Padre. Pero ve y no oye su palabra. Eso va unido a sí mismo. La tarea de todos los que reciben el Evangelio tiene firme la esperanza de ver al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de todos nosotros. Entonces nuestro contacto con Dios realmente tiene lugar. El que no cree en mí y no recibe mis palabras tiene juez, tiene acusador. Escuche entonces qué clase de juez es este. La palabra en verbos, luego lo juzga en el último día. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, no le conozco. ¿Dónde está eso dicho por él? El Padre no juzga a nadie, sino que dio todo el juicio a su manifestación en carne, en su manifestación como Hijo. Y como es el médico de las personas, no vine a este mundo para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Y para mostrar que todo juicio me pertenece. Enseña esto: el que no recibe mis palabras, las palabras de que tiene todo juicio, condenará la palabra que he hablado. De estas palabras del Señor queda claro que seremos juzgados por el Santo Evangelio. La negligencia en el cumplimiento de los mandamientos del Evangelio es un rechazo activo al Padre Celestial. Utilicemos, amén, hermanos, toda nuestra diligencia para convertirnos en hacedores de los mandamientos del Santo Evangelio. No se sabe cuándo vendrá la muerte. Puede exigirnos que vayamos a la corte de repente, en un abrir y en un cerrar de ojos, a menos
que esperemos esta demanda. Bienaventurados los que se están preparando para la transición a la eternidad mediante la vida en Cristo, como dice Apocalipsis 22. Bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre de mi ropa, tienen derecho al árbol de la vida y pueden entrar en la ciudad por las puertas, y fuera de él los homosexuales, las personas que usan drogas con fines ocultos, los libertinos, los asesinos, los idólatras y todos los que aman la mentira y viven en la mentira. ¡Ay de los negligentes, desatentos, obstinados y arrogantes! ¡Ay de aquellos que no han roto su comunión con Satanás! ¡Ay de los que no han entrado en comunión con Dios! ¡Ay de los que entran en esta comunión y la rechazaron! Serán autojuzgados, porque el que vino para la iluminación no vino para juzgar, sino para salvar. Por lo tanto, los que desobedecen y se someten a las mayores desgracias que se representan como justos serán castigados en un justo juicio. El Salmo 119, verso 37 dice: justo eres tú, oh Jehová, tus decisiones son fieles y justas. A su nombre sea la gloria. Después de todo, no soy culpable de esto. Quien quiera salvar a los que están sujetos a juicio, y para esto vine. Y es que el que propone una ley que castiga a los desobedientes no la plantea para castigar a los criminales, sino para escuchar y observar si aquellos que se salvan atendiendo a esa ley. Entonces, habiendo venido a salvar, les sugiere que crean y no descuiden mis palabras, ya que el tiempo presente es el tiempo de la salvación y no de juicio. Hoy es el día de salvación. Después de todo, en el día del juicio, la palabra que te llamó a la salvación te traerá el castigo por la desobediencia, según el indiscutible misterio de la piedad, de la manifestación de nuestro Padre en carne. La palabra de Cristo es tan divina, santa y pura como su rostro, imagen del Dios invisible. Por lo tanto, esta palabra suya será el juez de la humanidad en el día postrero. Por supuesto, Cristo mismo juzgará, pero juzgará si su palabra, si sus enseñanzas fueron aceptadas o fueron rechazadas, y si se perseveró en ellas, si una persona le creyó y actuó de acuerdo a sus enseñanzas, la convirtió en sus actitudes y en sus cualidades. La palabra juzgará en el último día, instancia, en el juicio. No será ejecutado por Cristo personalmente, sino por la palabra. Esa palabra lo mide todo. Las personas serán juzgadas en la medida en que hayan mostrado fe en la palabra de Cristo, que es el Santo Evangelio en todo su alcance. Yo no juzgo a nadie, pero el incrédulo tiene un juez para sí mismo. Y es nuestra costumbre, y solemos decir, cuando queremos castigar a un niño desordenado, que no somos los que lo estamos castigando, sino su descuido y conducta desordenada es la que lo está castigando. Y no lo condenamos, sino nuestras convicciones. A lo que no se sometió, entonces lo acusan de rebelde. La peculiaridad aquí es el estado de incredulidad. Esto no es solo negligencia, desatención, sino ese estado cuando comprenden la dignidad de la instrucción y sin embargo la rechazan con orgullo, desprecio. Ven la verdad y tratan de evitarla, que entre en su alma. Hebreos 3:12, miren hermanos que no hay en ninguno de vosotros un corazón inicuo e infiel para que se aparte del Dios viviente. La exhortación advierte es contra la incredulidad y la fuente de incredulidad. El corazón inicuo, esto último es sobre todo porque un corazón maligno
corrompido por el pecado, es la principal causa y fuente de incredulidad. La incredulidad conlleva como consecuencia adicional un completo apartarse del Dios vivo. El nombre de Dios viviendo aquí significa primero que su palabra, dicha anteriormente, nunca pierde su poder y está en cualquier momento lista para llevar a cabo sus justas sentencias. El nombre vivo deja en claro entonces que ese apartarse de Dios equivale a la muerte y la destrucción total, porque fuera de Dios no puede haber nada vivo y próspero. Alabanzas a Jesús. Así que, mis amados hermanos, yo les deseo muchas bendiciones y te recomiendo hoy, si tienes a Cristo como tu Salvador, te felicito. Pero una cosa te hace falta y es fundamental, que busques la adopción, que recibas a Jesucristo como tu Padre Celestial. Alabanzas a Jesús. El Señor Jesús te bendiga. Aleluya.